exalto, Cristo, mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Amén. Te adoramos, Señor. Toda gloria sea para vos. Amén. Damos gracias a Dios por la alabanza de la iglesia de Bermúdez. Y ahora le vamos a pedir al pastor Fabián Orieta que tiene un devoción en esta mañana. Adelante, Fabián. Hola, hola, buen día para todos. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien. Bueno, sean todos bienvenidos. La verdad que tenemos un sábado hermoso, así que espero también ser de bendición con esto. Apenas Daniel me habló para compartir algo. En esos días tuve una impresión en mi corazón de un texto en Habacuc, capítulo 3, versículo 2, y fui guiado a hacer una mirada retrospectiva en cuanto a nosotros como iglesia, y preparando eso y orando, pensaba en Dios y decía, ¿será, Señor, que me estoy equivocando? Y al analizar un poco todo lo que compartió Amílcar del surgimiento de una nueva generación, un nuevo mundo, este nuevo mundo que estamos viendo post pandemia, ¿no? Y creo también que se instaló ya en este nuevo mundo el graffiti en los medios de comunicación. Hacé lo que quieras, viví como se te antoje. Es algo que estamos viendo hoy. Y pensando también en todo lo que compartió Eduardo acerca de cómo está la iglesia hoy, creo que esto también viene de Dios y así que espero que lo reciban. Dice Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y me gustó la versión Dios habla hoy, que dice, lo que he oído acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también la conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. El profeta declara, oí tu palabra y temí. Y pensaba en esto y decía, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el nivel, ¿no es cierto?, de reverencia? ¿Cuál es el nivel de temor que hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, al oír la palabra de Dios en medio de nuestra sociedad y también en nuestras iglesias, cuando no estamos ajenos a las distracciones que hoy podemos ver, ¿no es cierto?, en las reuniones, gente que está quizás pendiente del celular o distraídas con sus cosas, ¿no? Como no dándole importancia a lo que están escuchando. Y no estoy diciendo que salgamos a ponerle los puntos, llamarle la atención o exhortarlos a todos los que estén distraídos, pero
creo que sabemos que el temor y la reverencia que podamos experimentar es producto de meternos en la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, pero es justamente esta falta de interés en la que muchas veces impide una apertura de corazón en las personas y por consecuencia el resultado a veces no es muy bueno. Que tanta gente, ¿no es cierto?, están pendientes de tantas cosas que dejaron quizás en su casa y no se meten en ese momento especial para Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que tenemos quizás en medio de nuestro también cristianos híbridos. Y a veces cuando pensamos en esto, vemos las películas de Hollywood, ¿no es cierto? Hombres lobos, hombres vampiros, máquinas revestidas de piel humana, como los exterminadores, pero esto es ficción y nosotros estamos viviendo una vida real y si cuando hablo de esto, ¿no? de cristianos híbridos, pienso en personas que tienen mitad algo espiritual y mitad de carne. A veces si lo miramos con toda la fuerza hay más carne que espiritualidad. Y si el profeta sintió temor y reverencia al oír de Dios, creo que esto debemos comenzar primero cada uno de nosotros, todos los que llevamos nuestras reuniones adelante. Porque toda esta gente híbrida se va metiendo sigilosamente y a veces no nos damos cuenta eh, que se están infiltrando y causan desastres a veces, y hablo con propiedad, ya que al comienzo de esta pandemia ocurrió algo muy doloroso con un músico de la iglesia, y a pesar de haberlo advertido un tiempo atrás, igual llevó a cabo su deseo pecaminoso, y esto fue un bombazo que tuvimos que sufrir y que todavía, ¿no es cierto?, estamos viviendo los efectos de todo esto. Y si hay algo que le pedíamos con Andrea, ¿no es cierto?, al Señor, era que esto justamente no sucediera cuando llegamos acá a La Plata, porque ya había antecedentes, ¿no es cierto?, en la iglesia de todas estas cosas. Pero creo que con la mano en el corazón, hoy más que nunca tenemos que recuperar una iglesia que sienta respeto, que sienta temor al acercarse a Dios. Creo también que Segunda de Crónicas 7:14 debe ser en este tiempo una realidad vivida, una realidad experimentada por nosotros como pueblo de Dios. Porque dice, si se humillare mi pueblo, o sea, Dios no está hablando de gente perdida, Dios no está hablando del mundo, Dios está hablando de nosotros como iglesia. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Creo que esta palabra me penetró profundamente cuando dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando suceda esto, Dios dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y creo que sin duda nuestra nación necesita esto, cuando realmente nosotros como iglesia busquemos de todo corazón una conversión total como pueblo de Dios. Y en todos aquellos que aspiran a cantar, a tocar un instrumento y hasta predicar, ¿no es cierto?, que tantos hay en las iglesias que pareciera que solo quieren brillar, que comenzar a servir desde el anonimato, desde lo desconocido. Eduardo nos decía de parte de Dios, reuniones pasadas, que Dios sacudiría a esta nación y que pasaríamos como iglesia por el filtro de su palabra. Y creo que todo esto lo hemos visto en esta pandemia. Los que son y los que no son, porque creo que en el acto de rendirnos a Dios nos volvemos también más humildes cuando nos humillamos. Y también que tanta falta creo que le hace al pueblo de Dios, nos hace a nosotros falta como hijos de Dios.
Elmerton dice en el libro El ayuno del Señor que la humildad es un don que viene de Dios por consecuencia de crucificar nuestra carne. Creo que todos nosotros anhelamos ver otra cosa en nuestro país, que se vuelva a Dios de todo corazón y aún con todo lo que está pasando. Yo particularmente soy apolítico, nunca me metí en nada de política y creo también que esto no lo van a arreglar ellos, pero sí sé y creo también que a lo largo de la historia las crisis siempre fueron un escenario para que Dios se glorifique. Y el profeta estaba consciente de que Dios podía avivar su obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos se diera a conocer. Y que si es un tiempo de ira para nuestro país o a nivel global, que nuestro gran Dios nos conceda misericordia una vez más a todos nosotros. Pidamos entonces a Dios en comunión, en unidad, que avive su obra en este tiempo y que transforme todo lo deficiente y que realice sus grandes acciones de otros tiempos para que una vez más nuestra tierra las conozca y que deje ver su compasión aún en medio del enojo. Creo que para aquellos que no lo saben, junto con Andrea, esta hermosura que tengo al lado, nos casamos en el 86 y ese fue el año que vino Jimmy Swaggart y no digo esto con motivos de hablar de un siervo de Dios, Dios me libere de eso, pero llenó el estadio de River Plate y después de todo eso, todo lo que pasó después, el escándalo mundial y todo lo que fue noticia en todos los periódicos. Por otro lado, acá en Argentina teníamos los problemas de un pastor muy conocido en los 80 también con su esposa, ¿no es cierto? Y yo tenía 20 años, hoy tengo 55. Pero viendo todo esto en aquel tiempo, yo decidí vivir para Dios, decidí vivir para mi familia, decidí vivir para la iglesia y creo que esto es parte también de nuestro llamado y es lo que busco impartir a todas las personas que tengo la oportunidad de hablarles y predicarles. Creo que como el profeta, Dios puede traer un tiempo nuevo en nuestra Argentina. Solo su accionar hará la diferencia para nuestro país. Estaba viendo el índice de evangélicos, cristianos evangélicos en el 2019 y Argentina está marcada con un 15,3% de evangélicos. Esto es antes de la pandemia. Y me alegraba saber que de ese 15,3, el 13% era de la línea pentecostal. Pero de ese 13%, solo el 3% vive una vida realmente comprometida con Dios. Es decir, que ese 10% restante que queda nos está mostrando que tenemos quizás cerca de 4 millones de evangélicos diseminados por todo el país que quizás necesitan todavía una conversión total. Y creo que ninguno de nosotros estamos exentos de ser cristianos híbridos, porque para este síndrome no hay vacuna y nunca la va a haber. Pero sí creo profundamente que podemos someternos a nuestro Dios cada día. Así que yo les dejo esta palabra y quiero que oremos para que este deseo de Habacuc sea una realidad para nuestra nación que tanto amamos, queridos hermanos. Yo te invito a que oremos por un momento. Padre, bendecimos tu glorioso nombre, te damos muchas gracias, eterno Dios, por la oportunidad tan maravillosa que tú nos has concedido de servirte a ti, Padre. Quiero pedirte, Señor, que este índice que podemos ver, Señor, pueda ser en este tiempo un resultado en el cual
a través de avivar tu obra, avivar nuestras vidas, Señor, avivar a tu pueblo, Padre eterno. Venga tu presencia gloriosa sobre tus hijos, Señor. Podamos ver una diferencia marcada, amplia y generosa, Señor, de parte tuya, a través de tu pueblo, Señor. Yo sé que tú quieres hacer algo con tus hijos en este tiempo post pandemia, Padre. Y creo que lo quieres hacer a través de todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Queremos pedirte, Señor, una vez más que te des a conocer, para que la gente pueda conocer tu gran amor, tu gran poder, y que tú eres un Dios que no dejas nada incompleto, que puedes restaurar las vidas, Señor, a un 100%. Padre, te lo pedimos y te agradecemos por darnos la oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias, Fabián. Y antes de presentar a la pastora que nos va a estar hablando de la salud emocional de los pastores, pastoras y grupos de liderazgo, quiero anunciarles lo de esta tarde, que no se olviden que vamos a partir de las 16 comenzamos, vamos a tener al pastor José Moreto hablándonos de renovación espiritual. Luego inmediatamente vamos a participar de la Cena del Señor, donde la estará presidiendo el pastor Daniel. Y para cerrar, tendremos una reunión donde nos va a estar ministrando el pastor Norberto Saraco. Así que agéndese y a las 16, después de que pasemos esta mañana y que nos hable una amiga de la casa, como es la pastora Elba Somoza, que es pastora asociada de la Iglesia Buenas Nuevas, el pastor Norberto Saraco. Ella es predicadora, es conferencista nacional e internacional, y ahora nos va a hablar a nosotros de la salud emocional de los pastores. Así que, Elba, bienvenida. Gracias a todos, gracias. Le decía que están inundados de buenas nuevas ustedes en el día de hoy. Empiezan conmigo y terminan con Norberto, así que espero que hagamos un buen papel, ¿no? El tema que voy a trabajar en esta mañana seguramente va a despertar ciertas preguntas en ustedes. Por eso le pedí a Juancito, que es mi asistente en el Sanando, que él nos venga me acompañe en esta mañana. ¿Por qué? Porque seguramente van a saltar preguntas, pero lo que queremos es que esas preguntas queden en la privacidad de quien las hace, y sin nombrar la persona que las hace, se sienta libre de hacer todas las preguntas. Entonces, como entre ustedes se conocen y Juancito no conoce a nadie, entonces él tiene en el chat, escribime a mí, ustedes le escriben a él las preguntas y después yo les voy a ir preguntando si hay preguntas y las vamos contestando anónimamente, para que haya siempre las preguntas ayudan y dan una orientación, pero para que nadie se sienta expuesto en la pregunta que tiene que hacer. Y antes de ir a compartir la pantalla, quisiera que se despojen del rol del pastor y se pongan en personas. Porque si no, a veces uno construye un personaje de pastor y la persona queda como atrás, y eso genera perturbaciones y disfuncionalidades muchas veces en el proceder. Entonces, estamos acá como personas y quiero que usted se mire y se evalúe como persona, porque vamos a hacer una mirada hacia adentro para poder identificar qué cosas se nos han ido moviendo en la pandemia y tenemos que reorganizarlas para este tiempo nuevo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, el tema de esta mañana es la salud emocional del pastor y la pastora en la post-pandemia. Y quiero plantearles dos textos bíblicos como el contexto en el cual vamos a trabajar. Y esto es
yo creo que es un anhelo de Dios para cada uno de nosotros y es también un llamado a la reflexión, como decía el pastor que trajo el devocional, de no ser híbridos, ¿no? Y es la pregunta que Jesús le hizo a la mujer samaritana, y era: si supieras quién soy y el don que Dios quiere darte, tú me pedirías de beber y yo te daría agua de vida. Si supieras quién soy y el don que Dios quiere darte. Esa es una palabra para cada uno de todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el don que el Señor quiere darnos en este tiempo? Tú me lo pedirías de beber y yo te daría. No me voy a seguir con la mujer samaritana, pero ella en el momento de cuando el Señor le dice esto, le dice: no tenés ninguna tinaja, no tenés ningún balde. Y entonces a veces creo que a nosotros nos pasan esas cosas. Entonces, ¿cuál es el don? Espero que el Señor en este tiempo de reflexión usted pueda reconocer cuál es el don que necesita y ese don que Dios quiere traer sobre la vida de cada uno y de cada una. Y después una promesa que la vamos a desarrollar más adelante también, que está en Isaías 30. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda y apenas te oiga te responderá. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. El Señor curará y vendará las heridas de su pueblo. Entonces la luna alumbrará como el sol y la luz del sol será 7 veces más fuerte como la luz de 7 soles juntos. Entonces, ¿qué pasó en marzo del 2020? El marzo del 2020 creo que podríamos estar como con justo ahora que aprendí todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y encontramos la iglesia vacía porque no podíamos estar en la iglesia. Entonces, ¿qué fue pasando adentro nuestro y con nosotros con estas dos situaciones? Nos dimos cuenta que el sistema de apoyo que teníamos en la pandemia se cayó de alguna manera, como si fuese el internet cuando se les cae. Y antes de la pandemia teníamos la sensación de tener todo bajo control. La iglesia era visible, veíamos a los hermanos, estábamos en el edificio, funcionábamos en un espacio. Todo lo hacíamos cara a cara, en general. La situación económica del pastor y de la iglesia se manejaba. Sabíamos los planes que teníamos para el año y estábamos entusiasmados por eso. Acuérdense que fue en marzo, ¿no? Entonces, la pandemia vino como un proceso disruptivo e innovador. Disruptivo es porque cambió nuestro sistema operativo, e innovador porque nos puso forzosamente en el camino de la innovación. Y esto generó esta tensión entre lo disruptivo y lo innovador, esta fatiga pandémica, que la OMS la propuso como cuando se refiere a este agotamiento mental y abatimiento causado por la emergencia sanitaria y las medidas. Entonces quisiera que veamos ahora un poquito de cuál es la definición de disruptivo. Disruptivo es un término que procede del inglés disruptive y que se utiliza para nombrar aquello que produce una ruptura brusca,
Por lo general, el término se utiliza en un sentido simbólico en referencia a algo que genera un cambio muy importante o determinante, sin importar si este cambio tiene un correlato físico. Cuando aparece un proceso disruptivo, es necesario activar la innovación para hacer frente a la nueva realidad que nos espera. Discúlpenme un momento porque como yo estoy de operadora, tengo que ver que hay gente en la sala de espera. Cristian, no sé, por favor decime si tengo que ver yo, tengo que resolver esto yo para admitir a la gente o... Lamentablemente, Elba, no encontramos la manera de tener más de un hospedador, aunque Bueno, no, esté está bien. Yo si los tengo que ir si no ahora, admitiendo, los voy dale. admitiendo, no tengo ningún problema. Pero me decía que estaba dos en... Si me demoro, es porque está... aparece gente que quiere entrar y le pongo el admitir, pero a veces los mandan a la sala de espera. Qué Este proceso impresionante. es disruptivo también, así que no nos vamos a poner innovadores. Hagamos práctica de esto. Entonces, cuando aparece un proceso disruptivo, es necesario activar la innovación para hacer frente a la nueva realidad que se nos impone. Para que podamos desarrollar verdaderamente la innovación, necesitamos dos cosas. Una, tolerancia a la frustración. Y la otra, desarrollar la creatividad y el talento. Para esto necesitamos de nuestro talento, pero también del talento de los otros. La innovación puso en crisis emociones y situaciones. Vamos a ver todas las emociones que se pusieron al rojo vivo, digamos, en todo este proceso de la pandemia. El temor. El temor porque no sabíamos si nos íbamos a enfermar, la gente que se moría, las personas cerca nuestro que hubo pérdidas, de no saber cómo y resolver las cosas, ¿no es cierto? El temor fue algo que estuvo muy latente en nuestra vida, en nuestro contexto. El temor y también las pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas humanas y pérdidas físicas, puede ser pérdida de trabajo, de oportunidades. Aparecieron una cantidad de pérdidas que tuvimos que ir desarrollando, procesando. Todo esto nos generó inseguridad, ¿no? Porque no sabíamos cuáles eran los próximos pasos, no se sabía cómo ir resolviendo cada una de estas situaciones. La inseguridad nos fue generando vulnerabilidad. Ya no nos sentíamos tan fuertes, ya no sentíamos que teníamos el control de todo. Estábamos como más vulnerables frente a toda esta situación de cambio. Y entonces aparecía la frustración por todo lo que teníamos que manejar, por lo que no sabíamos manejar, por lo que no teníamos acceso. Cada iglesia y cada situación puso en juego de qué manera se estaba equipado para enfrentar esta situación que era disruptiva, ¿no es cierto? Y entonces nos confrontamos con mucha frustración. Y también el efecto de la pandemia, sobre todo en el primer tiempo, nos generó aislamiento. La incertidumbre era la moneda de corriente en todo este tiempo, porque no sabíamos qué pasaba, a dónde íbamos, qué se cerraba, qué se abría, qué pasaba, ¿no? Y todas las creencias, y no estoy hablando acá solamente del creer en Dios, sino todo el sistema de creencias que nosotros teníamos, en donde nos apoyábamos y en demás, también se puso en juego, también pudo haber entrado en crisis. Todo esto había una cuota de tensión que generaban todos estos cambios. Y había dolor. Teníamos dolor por las pérdidas, por las inseguridades, por el no saber.
y el dolor y cada uno de estos ingredientes generaba el estrés. Así que fíjese, de alguna manera, me imagino que la gráfica le parece como abrumante, era todo lo que recaía en cada uno de nosotros, en las decisiones que teníamos que tomar, en los procesos que teníamos que hacer, en las cosas que teníamos que estar atentos. Así que estábamos muy exigidos, estuvimos muy exigidos en nuestras emociones. Y por otro lado estaba la iglesia, ¿no? Había un cambio de paradigma. La iglesia se volvió digital, no teníamos la presencialidad. Tuvimos que empezar a adecuar cómo íbamos a hacer la transmisión de los cultos. Hubo un cambio de paradigma que exigía una adaptación permanente a los cambios en todo el tiempo. Y nos ponía en juego la capacidad que teníamos de flexibilidad para poder enfrentar cada una de estas situaciones. Estábamos expuestos al cambio permanente y lo que también estaba en juego era todo este proceso de delegación y confianza. Según como veníamos antes de la pandemia, en este proceso de delegación y confianza, también en esto se podía haber generado una confianza o crisis. Entonces, la crisis puso en juego en nuestro sistema de vincularnos, y lo que vamos a llamar nuestros apegos primarios. La crisis puso en juego nuestra manera de vincularnos en la familia, en lo social y en la iglesia, porque antes cada uno salía para su trabajo, para sus cosas, y no estábamos todo el tiempo juntos. Ahora estábamos 24 horas, 7 días a la semana, todos juntos. Y entonces el trabajo de los que trabajaban tenían que trabajar desde la casa, los chicos tenían que estar con la escuela desde la casa, y todo eso puso en juego este sistema de vinculación. Cuando hablo de vinculación, hablo de la manera en que nos conectamos con el otro, nos vinculamos con el otro, pero hablo también que en este proceso de cómo me vinculo es el espacio personal que tengo, la necesidad del espacio propio y cómo esto también estaba permanentemente en juego. Entonces, hay 3 características diferentes a la hora de vincularnos. Una, esto se construye cuando vamos creciendo en la infancia, en las primeras etapas de la vida, que según cómo ha sido nuestro vínculo con nuestros padres, nos generan 3 características diferentes de lo que vamos a llamar los apegos primarios, que es como esta matriz de vinculación. Hay algunos autores que lo llaman el adhesivo emocional, que lo vamos a ir repitiendo y trasladando a todas las situaciones de la vida. Entonces, el apego seguro, vayan haciendo las preguntas que necesitan, así yo después le pregunto a Juancito. Es la base para desarrollar un apego seguro, es saber que podés confiar en los otros y que están emocionalmente disponibles para cuando lo necesitemos. ¿Vieron que a veces hay personas que te molesta si te pregunto? Bueno, si usted, salvo que la persona esté ocupada, ¿no es cierto? Pero si usted tiene esa sensación que si le tiene que preguntar al otro, si le tiene que pedir algo, lo va a molestar, ahí no hay mucha seguridad en la respuesta que la persona va a tener sobre mí. Entonces, ese apego no es tan seguro. La segunda característica es el apego evasivo. Muestra poca ansiedad durante la separación y desinterés.
en un futuro las personas con estilo evasivo son suspicaces, escépticos y distraídos. Encuentran difícil confiar en los demás y depender de ellos. El apego evasivo es cuando nosotros no sabemos en qué lugar nos pone la otra persona, ¿no? Hace unos años atrás tuve una experiencia estaba durmiendo una noche y entonces me vino como un flash la cara de una persona y me decía, ¿con quién llora Juanita? Y yo dije, ¿con quién llorará Juanita? ¿Qué le estará pasando? Y tenía una vinculación laboral con Juanita, que también es creyente. Entonces cuando la veo, y era una persona de estas que tiene apego evasivo, que usted no sabe lo que le dice, si le cae bien, si le cae mal, si está contento, si no está contento. Entonces cuando veo, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué sé yo? Dije, mira, me pasó algo con vos que quiero contártelo. Estabas durmiendo y tuve este cuadro y no sé, y me decía, ¿con quién lloras? ¿Con quién llorabas vos? No sé qué te está pasando, pero quiero que sepas que cualquier cosa estoy a tu disposición. La persona, Juanita, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, estoy con problemas en uno de los trabajos. Fin de la historia. Si a mí me dice alguien que el Señor le habló de mí, que estaba en el sueño, en una palabra, qué sé yo lo siento y le digo que me repita 20 veces lo que le dije, porque la emoción que me genera, quiero grabármelo palabra por palabra, ¿no es cierto? Pero entonces personas, nosotros son difíciles de manejar. Esto que estoy hablando ahora, nosotros lo podemos ver en los otros, pero también tenemos que vernos en nosotros. Si tenemos esta característica de apego evasivo, que no damos una respuesta clara al otro de lo que nos pasa con las cosas que nos pasan, eso genera perturbación en el vínculo con las personas. Y el tercero es el apego ansioso ambivalente. Es cuando la persona no tiene expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de los otros, debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales que recibió de los adultos en su crianza. Son esas personas que recibieron de los padres que no sabían si podían disponer con ellos. A veces cuando uno creció en una familia donde los padres tenían una relación muy conflictiva, los hijos sentían que no podían contar con los padres y que tenían que arreglárselas entre ellos. Entonces es este apego ansioso y ambivalente, porque entro y salgo de la situación, que me da mucha inseguridad en cómo vincularme con los otros. Si hay preguntas, Juancito, me vas diciendo. No, aún no. Bueno, muy bien. Entonces, este apego primario, estas dos últimas estructuras de vinculación emocional con las personas afectan las relaciones con la autoridad. Por eso la persona que ha sentido desamparo, cuando no podemos contar con la respuesta de nuestros cuidadores, de nuestros padres, no tenemos la seguridad en la respuesta del otro, nos genera desamparo. Por eso las personas que han sentido el desamparo, les cuesta ver la ayuda como verdaderamente es, o pedir lo que se necesita. Si pide, se siente expuesto o expuesta y teme que piensen mal de su persona. Nos escondemos para tapar nuestra vulnerabilidad o nos volvemos autoritarios. No sabemos cómo manejarnos en estas cosas. No se puede percibir la autoridad como cuidado, sino como condena y juicio.
Y acá quiero hacer antes que sigamos con este tema, quiero hacer plantear las cosas. No solamente quiero que usted lo vea como usted está manejando su vínculo con el otro, sino que ustedes pertenecen a una organización. Y quiero que usted perciba, de acuerdo con estas características, cómo es su vínculo con la organización, con la institución, y cómo usted percibe cuál es la imagen y cuál es su percepción de las figuras de autoridad dentro de la institución. Si usted ha tenido estas dificultades en el apego, si usted ha vivido esta situación de desamparo, puede ser que usted tenga dificultades en percibir correctamente a las autoridades de la institución y no pueda buscar la ayuda que necesita o desarrollar una estructura de mayor confianza, ¿no es cierto? Por eso decía que escondemos las cosas, las tapamos y no podemos ir y abrirnos con nuestra figura de la autoridad, porque no vemos a la autoridad como cuidado, sino la vemos como condena y juicio. Hago un paréntesis. Todo este tema de la autoridad sería tema para otra charla, porque entre las cuestiones eclesiásticas y las cuestiones del país, la idea que se tiene de la autoridad es tan distorsionada y está tan lejos de el modelo que Jesús nos enseñó en Juan 17, cuando hizo la oración al Padre. Una referencia de autoridad sana es Juan 17, pero es un paréntesis nada más. Tanto el Elba, apego, sí, consulta, ¿el apego primario se construye o se genera espontáneamente? lo que pasa es que se genera por el vínculo, después se va construyendo, ¿no? Primero es según esa matriz que recibimos en nuestra familia de origen, pero después, según cómo fue esa matriz, lo seguimos construyendo, ya no es primario, ¿no? Pero la primera referencia es esa, cómo eran los vínculos en mi familia de origen. Tanto el apego evitativo como el apego ansioso ambivalente producen desamparo. Entonces vamos a ver ahora qué es el desamparo. El desamparo es un sentimiento de abandono profundo en el que la persona siente que ha perdido la compañía o la protección de otra persona o personas. Cuando el pastor que dio el devocional, creo que se llama Fabián, ¿no? Daba el devocional y decía de un tema que pasó cuando llegaron a la iglesia o al poco tiempo de llegar a la iglesia. Esa sensación puede generar en los pastores, en los líderes, la sensación de desamparo. Que las personas que no escucharon el consejo, que las personas que no recibieron la advertencia y siguieron en su camino, nos abandonan. ¿Entienden? Entonces, pero este desamparo es algo que nos va atravesando en la historia. Ninguno de nosotros ha pasado por la vida sin en algún momento sentir desamparo. Jesús mismo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Si bien nosotros entendemos que lo tuvo que soltar porque tenía que cargar con todas nuestras cargas, pero hay una sensación ahí de desamparo, ¿no? Cuando ese sentimiento se hace presente en una persona, es casi devastador por las sensaciones de indefensión y abatimiento que lo acompañan. Esto es como muy importante porque lo opuesto al desamparo sería el abrigo, sería el amparo, el sentirse cobijado, el sentirse cuidado,
¿no es cierto? Y entonces sentirme que hay alguien ahí que me puede defender. Por eso aparece el sentimiento de la indefensión y el abatimiento que lo acompañan. Entonces tenemos que mirar la historia, por eso le digo, despójese de su rol pastoral, despójese de su racionalidad, mire su interior, fíjese si allí hay un sentimiento de, ha habido sensaciones de desamparo, experiencias de desamparo, si está frente a esta sensación de indefensión o abatimiento, porque para poder enfrentar todo este proceso que tenemos que enfrentar de tanto cambio y tanta transformación, necesitamos estar parados en un lugar más seguro. No importa la edad que se tenga, sea cuando sea que aparezca, lo padecemos. También el desamparo se refiere no solamente a la pérdida, sino al sentimiento de no recibir ayuda y contención. No se dan cuenta lo que me pasa. Muchas veces las personas que tienen el apego evitativo y el ansioso ambivalente esperan que los demás seamos traductores y que estemos interpretando permanentemente lo que les está pasando para darle la ayuda y la contención. Bueno, a veces podemos darnos cuenta y poder ir y socorrer a la persona, pero como las personas con estas características no son claras, muchas veces no podemos ofrecer la ayuda y la contención que necesitan porque no tenemos esta facilidad. Ay, ¿qué me pasó? ¿Se cortó? No, Está yo la saliendo recibo. bien el No, vaso. se Perfecto. Ah, escucha bueno, bien y porque me está dijo compartida la espere. pantalla bien. Ah, me dijo espere, no sé. No, porque como la cosa me sale, me traiciona, me desampara la internet y la computadora. Bueno, entonces necesitamos por eso trabajar mucho en este tiempo en cómo es nuestro esquema de comunicación con los otros, con qué claridad comunicamos, con qué libertad comunicamos, cómo vamos manejando las relaciones para poder construir esta seguridad, para poder construir este vínculo seguro, ¿no es cierto? La persona que posee la percepción que no recibe ayuda, pues si bien en muchos casos coincide con la realidad, en otros no es tal cosa, la persona que siente desamparo puede no registrar que le están brindando ayuda o incluso pensar en que puede acudir en su búsqueda. ¿Entienden? Entonces, esto también genera como perturbación en las relaciones interpersonales, porque si yo le digo, la verdad que no te veo bien, no estoy bien, y la persona no está bien, no me está dando una respuesta clara para que yo pueda eh, darle una mano, un consejo, derivarlo a otra persona. Las personas tienen imposibilidad de emocionar en registrarlo y se le dificulta pedir, generalmente por miedo al rechazo. Cuando un ser humano se siente desamparado, posee un sentimiento interno de aislamiento, de no pertenencia a ningún grupo o lugar, y generalmente va acompañado de un sentimiento de soledad. Puede pertenecer a la institución, puede pertenecer a su iglesia, pero en su interior no se siente atado bien, ¿no? No se siente vinculado. Y la sensación es que siempre está solo o sola. Y es una sensación de un vacío interior. El desamparo y otras experiencias de la vida
nos hacen perder el verdadero sentido de la autoridad. No lo podemos ver como alguien que nos cuida, sino que alguien que nos quiere controlar y castigar. Y el apóstol dice en 2 de Corintios 10:8, aunque yo exagero un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Ese es cómo tendríamos que manejar la autoridad nosotros para con los otros y la percepción que tenemos de la autoridad que está sobre nosotros, que son personas que nos van a ayudar a crecer, a desarrollarnos, y no, la intención no es destruirnos. Entonces, fíjese, el desamparo genera esta soledad, genera problemas con la autoridad, pero también genera esta percepción que el otro me va, una percepción errónea del otro, que el otro va a venir a cuestionarme, a rechazarme, a criticarme, y cualquier observación que me haga la persona o mi autoridad, yo lo tomo como crítica y como desvalorización. No lo tomo como algo que me está ayudando a confiar más y poder sentirme cuidado y protegido. ¿Comprenden? Entonces, eso está tan adentro adentro del corazón de las personas y tan guardado que generalmente no se lo habla con nadie, o se lo habla con crítica, pero no se evalúa el interior para ver qué verdaderamente me está pasando. Entonces, tenemos que sanar las heridas del desamparo. Y hay un autor que se llama Richard Foster, que a lo mejor los que son más contemporáneos míos lo conocen. Él tiene un libro que se llama La oración y tiene diferentes tipos de oración, habla de los diferentes tipos de oración, y una de las oraciones que habla es de la oración del desamparado. Y es interesante porque él habla que una de las maneras de poder trabajar y sanar ese desamparo es la oración de queja. Y dice que mas a ti, oh Dios, yo he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué te escondes de mi rostro? Cuando nosotros hemos sentido el desamparo, afecta también nuestra relación con Dios, porque también esperamos que Él nos desampare. Y tenemos la sensación que el Señor se esconde de nosotros. Por eso cuando empecé les decía que el Señor no se esconderá más, ¿no es cierto? Entonces, una manera de poder limpiarnos es hacer nuestra oración de queja, nuestro salmo de queja, para poder vaciarnos. Y en la medida que lo escribamos, ayuda muchísimo a escribir. El escribir ayuda mucho a resolver muchas cosas que están adentro nuestro. Hay una dinámica que se desata dentro nuestro en el escribir que no se desata cuando hablamos. Son vías diferentes. Entonces es poder decir, Señor, me siento así, no te vi, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer nuestra oración de queja. Tenemos que reconocer nuestro estilo de vinculación. Porque cuando tenemos estas cosas, siempre ponemos los problemas en el otro y no nos reconocemos a nosotros mismos. Tenemos que perdonar a quienes nos han, nuestros desamparos primarios, si fueron nuestros padres, nuestros cuidadores, quien sea, los líderes, y después para poder perdonar y transformar las conductas. Y este es la data del libro de Richard Foster, La oración, verdadero refugio del alma, y hay un capítulo que se llama La oración del desamparo. Entonces,
Juancito, ¿hay preguntas? ¿Hay alguna forma recomendable de abordar a quien se siente desamparado y no puede pedir ayuda o le cuesta aceptarla? Bueno, sí, hay una forma. La manera es acercarse y lo que necesita la otra persona es, a ver, lo digo de otra manera, es ocupar el lugar del adulto, ¿no? Entonces es ir demostrándole con su conducta que está presente, aunque el otro no reciba la ayuda en el momento que la necesita, ¿no es cierto? Entonces, permanecer en el vínculo y permanecer en el trabajo y orar mucho por la persona para que pueda tomar esa conciencia de qué es lo qué le ha generado esa situación. A veces, una manera del desamparo que no tiene que ver, entre comillas, con el abandono, pero cuando nosotros crecimos en un ambiente muy exigente, nuestros padres eran muy exigentes, entonces, y nunca de lo que hacíamos los satisfacía ni los alcanzaba, sentíamos que nunca podíamos llegar a tener esa cobertura de ellos, a dejarlos contentos para que nos cubrieran. Y eso genera una sensación de desamparo. Ahora, como decía antes, el desamparo no es solamente una cuestión física, sino es la conclusión que nosotros sacamos de experiencias de la vida. Y muchas veces esas conclusiones son subjetivas, ¿no? Y que tienen que ver con la historia. ¿Está? ¿Alguna otra, Juancito? No por ahora. Bueno, entonces quiero orar por esto. Quiero orar para traer estas heridas del desamparo, para que podamos sentirnos libres en la presencia del Señor, que si hay alguien que sabe lo que significa el desamparo, es Él, ¿no es cierto? Y entonces poder traer toda esa carga, toda esa tensión, toda esa historia que puede ser antigua o reciente, pero que nos ha generado estos sentimientos y estas emociones. Oramos, Señor, queremos traer en esta mañana estas cargas, estos dolores, estas angustias, este vacío, Señor, que ha generado estas experiencias de desamparo en nuestra vida. Ese vacío tiene que ver con la falta de afecto de parte de los adultos cuando crecíamos y después de parte de otras personas que han cumplido lugares de adultos en nuestra vida. La falta de afecto, la falta de afirmación, la falta de reconocimiento, la falta de valoración. Comparta con el Señor Jesús cuál es su situación. ¿En qué medida ha funcionado el desamparo en su vida? Espíritu Santo, te pido que le estés revelando a cada uno de mis hermanos y mis hermanas la raíz de este desamparo. Y que también le estés revelando con qué otras cosas disfuncionales se llenó ese vacío interior.
puede ser con sentimientos de que solo dependo de mí, puede ser con cosas materiales, aún puede ser con vínculos, porque el desamparo genera dependencia emocional, pero que nunca terminan de llenarme lo que necesito. Deje toda esa carga en el Señor, pero también mírese en su interior en este momento y vea de qué manera estas experiencias condicionaron su vida hasta el presente. ¿Cuáles han sido los velos que se le han puesto y qué cosas no pudo ver claramente? Algunos no han podido entender el verdadero amor de los otros para sí mismos. En otros han tenido un velo de desconfianza. En otros han tenido esta expectativa que al final la transición va a aparecer. Libera a Jesús y revela. Si usted se siente identificado con alguna de estas cosas, deje esa carga en la cruz de Jesús. Llena, Señor. Empiece a perdonar a aquellos que le hicieron o la hicieron sentir desamparado o desamparada. Sana, Señor, sana. Señor, toda fortaleza de desamparo, llévela a la cruz ahora. Y el Señor le quita la autoridad, el poder y el gobierno sobre su vida. Y empieza a llenar con tu amor, Señor. Con tu palabra que dice que ya no te esconderás más. Que vas a sanar las heridas de tu pueblo. Limpia, Señor, limpia, limpia, limpia. Y trae una transformación profunda en el interior, Señor. Que puedan percibir y sentir tu abrigo y tu cobijo en momentos que parecía que no había nada. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos para verlo. Abre los ojos. Trae revelación, Señor. No solamente revelación de tu persona, sino revelación de los otros que vos mandaste a nuestra vida para darnos abrigo y cobijo y que nosotros no lo pudimos ver o lo malentendimos. Llena, Señor, con tu amor y con tu presencia. Llena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, esta es la promesa del Señor para sanar nuestros desamparos. El Señor no se esconderá más. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él que es tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. El Señor curará y vendará las heridas de su pueblo. Entonces la luna alumbrará como el sol y la luz del sol será 7 veces más fuerte,
como la luz de 7 soles juntos. Entonces, además de gestionar todo este tema de la innovación, tenemos que gestionar nuestras propias emociones. Toda emoción viene precedida de un pensamiento. Pero hay cosas mal gestionadas dentro de uno mismo. Tenemos dos modos de pensar. Un modo fatalista, el estado de ánimo cambia la interpretación de la realidad, el sueño altera el comportamiento, o un modo de crecimiento, ver el cambio como una oportunidad de aprender. Si estamos 2 años en el modo fatalista, piensa en la pandemia, las circunstancias se apoderan de mi vida y yo pierdo el control de mi vida y me quedo sometida a las circunstancias. La interpretación depende del sistema de creencias y es como creo que debería ser el mundo. Y esta sensación de cómo debería ser el mundo muchas veces es lo más difícil de cambiar, ¿no? A veces las cosas son como son. Cuando hablo de este sistema de creencias, no estoy hablando solamente de como lo que Dios dice, no estoy poniendo eso. Son las otras creencias que nosotros tenemos de la vida, de cómo las personas tienen que funcionar, de cómo tienen que ser conmigo, de cómo tendrían que ser. Yo, la verdad que para esto, yo no esperaba que me pasara esto en la vida. Yo no estaba preparada para esto. Entonces, no. Y me quedo ahí en piloto automático y sigo la vida como en piloto automático porque como no puedo creer lo que me está pasando, no puedo accionar sobre lo que estoy viviendo. Yo decido cómo me afectan las cosas. Hablar de felicidad es hablar del sentido de la vida. La felicidad consiste en vivir instalado en forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Eso es una buena fórmula, digamos. Estuvimos trabajando este desamparo para poder estar instalados en este presente desde otro lugar y poder mirar el futuro con ilusión. La pandemia y el llamado de Dios. También el llamado de Dios puede haber entrado en juego cuando se cayeron los apoyos que teníamos. Puede haber estado en juego, cuando digo en juego, es en crisis, es decir, ¿para qué me llamó Dios? ¿Para qué? ¿Dónde está? ¿Para esto? ¿No? Tuvimos que resignificar muchas cosas. Por eso hablamos de innovación en los procesos internos, en nuestro ser, y en los procesos externos, todas las cosas que tuvimos que estar cambiando en el tiempo de la pandemia y, como ustedes decían al principio, las cosas que hay que seguir cambiando en este mundo nuevo para adelante. ¿Con quién hablaron ustedes de esos procesos? ¿No? ¿Con quién pensaron de lo que les pasaba? No sé, mi don es este y ahora no lo puedo ejercer. Bueno, si es un don, si es un llamado, el Señor nos va a dar la manera de poder llevarlo a cabo de alguna manera. Entonces, tenemos que romper los patrones, esos paradigmas viejos para poder sentir que el Señor nos sigue capacitando para las cosas nuevas y va a ir dándole un molde a nuestro llamado para que responda a las circunstancias cambiantes. Entonces, vamos a ver cómo gestionar nuestras emociones. Primero, tenemos que conocernos.
Conocerse es un proceso dinámico. Juancito, si hay preguntas me vas diciendo, ¿eh? Bueno, Tenemos que ver nuestras coherencias y nuestras incoherencias. Todos nosotros tenemos coherencias e incoherencias y tenemos que saber cuáles son, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso. ¿Cuáles son nuestras coherencias o incoherencias respecto de nuestra imagen? ¿No? ¿Cómo me veo, cómo me ven, cómo me veo y cómo me muestro? Lo que yo creo que soy, ¿cuál es mi verdad? Porque cuando hablo de la imagen, muchas veces las personas parece que tienen doble personalidad. Unas son las que muestran en el Facebook o en las redes y otras las que son en realidad. Entonces, eso hay incoherencias ahí, ¿no? Lo que creo que soy y cuál es mi verdad. Lo que muestro en las redes sociales. Hay personas que conectan mejor con la pantalla que con la persona, pero esto era prepandemia. Los chicos jóvenes ahora se ponen de novio por el WhatsApp, se comunican todo por el WhatsApp, por audios o por mensajes, se rompen las relaciones por el WhatsApp, entonces conectan mejor con la pantalla que con la persona, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí con la cara de la persona, cuando tengo al otro ser humano enfrente mío, que prefiero usar otro sistema de comunicación, ¿no es cierto? Evitar el exceso de autocrítica y exigencia. Tenemos que educar nuestra voz interior. Las personas que son perfeccionistas, entonces siempre están en la autocrítica y en la sobreexigencia. Y siempre sienten que están en la falta, que nunca está completo, que siempre le faltan 5 para el peso. Siempre miran lo que falta. El perfeccionista siempre mira lo que falta y no lo que hay. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás en una iglesia en donde estaba, que tenía que hablarle a los chiquitos, más chiquititos. Teníamos una dinámica en el culto que se les explicaba a los chiquitos más chiquititos el tema de cuál iba a ser el sermón para los adultos. Y el sermón de ese día, yo tenía que dirigir el culto, era la esperanza en medio del sufrimiento. Y era como las mujeres hebreas parían tan rápido que las parteras egipcias no llegaban, y fue en la época de Moisés, cuando nació Moisés. Y entonces no tenía a quién delegar eso porque era una época de vacaciones y me fui preocupada no sabiendo cómo explicarle a los chicos este tema del sufrimiento, la esperanza en medio del sufrimiento. Y también a la noche tuve un flash que me veía en la iglesia y el Señor me decía, orá por la sobreexigencia. Entonces le conté a los chicos cómo el Señor los quería, que me había dicho que tenía que orar con ellos, y le expliqué cuál era la sobreexigencia, que cuando hacían un dibujo y se les corría un poquito el lápiz, ya estaba mal, ya lo tachaban, o que cuando estaban preocupados por algo le dolía la panza, ¿no? Y que los adultos funcionamos de otra manera. Y entonces que el Señor quería sanarlos de esas cosas para que pudieran disfrutar las cosas que hacían. Cuando termino de orar, una nena que estaba con su muñeca viene y me da la muñeca. Y otra nena que estaba tirada en el piso pensando. Entonces la madre le pregunta, 2 años tendría, 2 años, 3, le pregunta, Virginia, ¿por qué estabas tirada en el piso? Me quedé pensando si cuando estoy popucada
pero en vez de decir preocupada, como dice Elba, me duele la panza, ¿no? Entonces, tenemos que sanar esas heridas del perfeccionismo, porque detrás del perfeccionismo hay una herida. Esto no quiere decir que no trabajemos por la excelencia. Tenemos que trabajar por la excelencia, pero una cosa, ¿sí? ¿Me querés hablar, Juancito? Una cosa es hablar de la excelencia y otra cosa es hablar del perfeccionismo. El perfeccionismo es una distorsión de la excelencia, porque la excelencia es hacer lo mejor que puedo de la mejor manera y saber que puede ser perfectible, porque seguramente cuando yo termine de dar esta charla con ustedes me voy a quedar pensando en cosas que me hubiese gustado decirle, que me olvidé, que siempre se puede mejorar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar en nuestras voces interiores. La verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho a la imperfección, relativizar las fallas y los errores, no para ser, ay, bueno, no importa, ya pasa. No, pero fíjese que esto viene con relación al perfeccionismo. Cuando el perfeccionista no acepta la falla y los errores, es un error fatal, ¿no? Entonces, no son errores fatales, son cosas que podemos corregir, pero sin carga ni sin culpa. El éxito oculta lo que el fracaso enseña. Siempre que algo salió mal, aprendimos de algo, ¿eh? Tengamos esa actitud de aprendizaje. Entonces, el segundo punto es evitar el exceso de autocrítica y exigencia. El tercero es fijarse objetivos y metas. Sueña en grande y actúa en pequeño. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos y con los otros. Pero que también cuando nosotros tenemos un sueño, cuando tenemos una meta, cuando tenemos un objetivo, tenemos que salir a buscarlo, no va a venir a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo voy a preparar el camino? ¿Cómo voy a sembrar la tierra para que pueda traer este fruto? ¿No es cierto? ¿A quiénes convoco? ¿Con quiénes me vinculo? ¿A quiénes le pregunto? ¿En dónde me instruyo? ¿No? Si no sabes hacerlo, imita al mejor, ¿no? Entonces, busquemos quién está haciendo algo, quién está haciendo muy bien una idea que yo tengo, para a lo mejor empezar con esa idea y después mejorarla. Tenemos que saber lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Muy bien. Tercero, trabajar en la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Eso es una requete verdad. Pero para trabajar la voluntad necesitamos orden. En el caos, la voluntad no se construye. Necesitamos constancia, ¿no? Siempre les digo a los alumnos que la voluntad es un músculo que se ejercita con la práctica, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos tener el cuerpo fuerte y sano, necesitamos constancia en los ejercicios que tenemos que hacer. Necesitamos motivación, sentir que vale la pena trabajar en la voluntad. Tenemos que desarrollar la observación de nuestra propia vida y de las circunstancias alrededor. Tenemos que construir buenos hábitos. La voluntad consiste en la capacidad de posponer una satisfacción. Y en este tiempo del pedido ya, de llame ya, nadie quiere postergar nada. Y tenemos que poder, un ejemplo de construir la voluntad es posponer la satisfacción. Tenemos que desarrollar el dominio propio. La atención.
tantos estímulos nos impiden focalizar la atención. En este tiempo de la pandemia y en este tiempo de tantas ventanas abiertas en la computadora, por ejemplo, están afectando la atención. Las personas están más dispersas, ¿no? Y les cuesta más la atención y la concentración. Entonces tenemos que bajar la luz, el volumen de los estímulos que nos impiden focalizar la atención. La mente está dispersa porque muchos estímulos necesitan permanentemente mantener nuestra atención. Tengo que aprender a observar. Vivimos dispersos, ¿no? Entonces, para observar me tengo que detener. Si usted quiere ver un cuadro, tiene que detenerse. Si usted quiere leer un libro, tiene que detenerse, tiene que observar lo que está leyendo. Entonces, muchas veces las personas dicen, lo leo y después terminé de leer esta página y no me acuerdo nada. Fíjese si el tema es que usted tiene las antenas puestas en otros lados y no puede focalizarse en la atención. Tenemos que desarrollar la inteligencia emocional, que es la capacidad para entender y expresar las emociones. Intentar entender lo que lo primero nosotros, ¿no? Entender como mis emociones. Segundo, intentar entender lo que los demás sienten, ¿no? A veces le decimos, está mal que sientas eso. Bueno, a usted le parecerá mal que sienta, pero es lo que la persona siente. La verdad que me cuesta creer que pienses de esta manera, pero tome lo que la persona le dice que siente, no le anule eso, y para trabajar a partir de eso que siente, lo que le está pasando. Tenemos que desarrollar la empatía, que es poder ponernos bien en los zapatos del otro. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia intelectual, porque con la inteligencia intelectual yo puedo ser un genio y puedo descubrir 80 cosas increíbles, pero puedo ser una persona emocionalmente aislada. Entonces, y muchas veces me va a costar transmitir aquello que yo verdaderamente estoy percibiendo, sintiendo. Tenemos que educar el optimismo y la esperanza. Pareciera que esto es raro hablando de cristianos, pero la verdad que no es raro, ¿no? No, todo mal, mira, qué sé yo, no sé, vamos a hacer, no sé si vamos a llegar, me parece que no, lo veo todo tan verde, ¿no? Escúchese cómo habla. ¿Cuál es la clave del problema? ¿No es cierto? Si usted está en modo fatalista, ¿no? Si usted hay cristianos que están esperando lo peor para que después se alegren si no salen tan mal las cosas, ¿no es cierto? Entonces, si usted está en modo fatalista, el optimismo ha huido de su cabecita, ¿eh? ¿Cuál es la clave del problema? En que no puede desarrollar el optimismo y la esperanza. Hay una herida detrás de eso. ¿Cuál es la clave de la ilusión? ¿Por qué no puede desarrollar esta alegría, esta ilusión, esta expectativa que van a poder llevar a cabo las cosas y que van a tener una respuesta? Tenemos que desarrollar la neuroplasticidad. Antes se decía que nosotros nacíamos con una cantidad de neuronas y con esas moríamos. Ahora, con la neuroplasticidad se ve que la persona puede generar neuronas nuevas, pero para poder generar neuronas nuevas tiene que desarrollar el optimismo y la esperanza. Se necesita gente optimista para grandes planes, ¿no? Eso lo sabemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Juancito?
Aún no. Bueno, muy bien. O está todo muy claro o no está nada claro. No sé, pero seguimos adelante. Espérate que tengo que cerrar esto. Muy bien. Entonces, ahora quiero que usted piense cuál va a ser su sistema de apoyo en la pospandemia. Después de lo que estuvimos viendo en esta mañana, quiero que se tome unos minutitos para poder pensar y escribir cuáles van a ser sus apoyos para este tiempo nuevo. Así que tómese unos minutitos y escriba. Escriba, ¿cuáles son sus apoyos para este tiempo nuevo? ¿En qué cosas necesita crecer para alcanzar esos apoyos? Acuérdese que cuando decíamos recién que tenía que tener metas, que tiene que ver con esto, tenía que andar para lograrlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su sistema de apoyo? ¿Qué necesita desarrollar? ¿En qué necesita crecer más? ¿Y qué cosas tiene que dejar atrás que para este tiempo nuevo no le vienen útil? Pueden ser creencias limitantes, pueden ser heridas del pasado, más allá de la que oramos recién y después vamos a orar de vuelta. ¿Cuáles son esas cosas que tiene que dejar atrás? Tómense unos minutitos. No lo piense, escríbalo, porque no es lo mismo pensar que este apunte que está haciendo ahora, téngalo siempre a mano y vea las cosas que tiene que ir agregando y vea las cosas que dele gracias a Dios que ha podido ir concretando. Una de las cosas que me parece que tenemos que dejar de lado es decir, yo para esto no sirvo, ¿no? Con todo el tema de la tecnología y qué sé yo. No servimos para todo. Eso es verdad. Pero tenga esta capacidad de aprender, tenga esta capacidad de preguntar, tenga esta capacidad de sentir que desarrolle esta capacidad de decir, lo voy a intentar. ¿Cuál es el problema? Si lo intenta y no lo sale, que se dé cuenta que verdaderamente no es para usted, pero tuvo esa actitud y esa ilusión y esa esperanza de poder ver si podía resolverlo, ¿no? Entonces, examine sus no, en los no que usted se dice a usted mismo. Examínelo para ver si tienen verdad o no. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora vamos a orar mirando para adelante. Hasta ahora estuvimos mirando para atrás para ver qué cosas, qué mochila teníamos que sacarnos de encima. Les quiero decir una cosa. Vuelvo un poquito para atrás porque es algo que sentí cuando estaba orando por el desamparo. Colosenses 2, 14 y 15 dice que el Señor anuló el documento de deuda que venía contra nosotros y que nos obligaba. ¿Se acuerdan? Y en una versión en inglés dice el código escrito y sus regulaciones. Cada herida que nosotros vamos arrastrando en la vida genera un código escrito que regula nuestra vida como una defensa para
no volver a caer en la herida. Cuando llevamos las cosas a la cruz, porque dice que el Señor lo clavó en la cruz y le quitó el poder y la autoridad y los exhibió públicamente en su desfile victorioso. Nosotros estamos aplicando esa palabra del Señor para quitarle la autoridad a esa manera de pensar y de sentir a través de la herida que ha desarrollado vida propia dentro de nosotros. Entonces hay un poder en soltar, hay un poder en llevar a la cruz, hay un poder en poder saber que lo pongo en un lugar donde le quita la autoridad sobre mi vida para poder llenarme del amor de Dios, como nos fuimos llenando, de la presencia del Señor, de la seguridad de su presencia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, siga trabajando si en este proceso de conocerse, si hay otras fortalezas que tienen que estar derribando, que están limitando estas creencias limitantes que se convierten en fortalezas adentro nuestro, negativas, por supuesto, que están limitando su libertad y su accionar en la vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a orar para mirar para adelante y para pedirle al Señor que verdaderamente traiga ese don que usted necesita para este tiempo, ¿no? Creo que un don que todos necesitamos renovar en el servicio es la gracia y ver las situaciones con la gracia de Dios y mirarlos desde la perspectiva del Señor para poder trabajar con nosotros mismos y con los otros en este modo de crecimiento, llevarnos y llevar a los demás a una situación mejor de la que estábamos antes. Señor, te damos gracias porque esa pregunta viene a nosotros: si supieras quién soy, el don que tengo para darte. Señor, no queremos negar nuestras heridas, pero queremos sentir de parte tuya una revelación de cuáles son esas heridas que han estado limitando nuestro caminar. Para poder recibir este don y esta gracia tuya. Para sentir que este agua de vida nos renueva, nos fortalece, y ese río tuyo que fluye de nuestro interior, como dice tu palabra, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no somos cisternas estancadas, sino que recibimos este renuevo y esta fortaleza del río de Dios que desciende sobre cada uno de nosotros. Señor, revélale a cada uno de mis hermanos y mis hermanas cuáles son esas grietas que están impidiendo que el río fluya, para poder trabajar sobre ellas con paz, con serenidad, con tranquilidad, y poder tener esta visión renovada y fortalecida de tu presencia en este tiempo. Señor, estamos siendo desafiados a cosas muy nuevas, a formas nuevas, pero tu verdad no cambia, tu amor no cambia, la esperanza no cambia. Por eso, quita de nosotros todo temor a tanto cambio y danos esta capacidad de poder fluir en tu gracia, en tu verdad, en tu misericordia, en tu revelación. Que podamos, Señor, en este aprendizaje
nuevo de tantas cosas nuevas. Ser como los niños que tienen hambre y sed de aprendizaje. Que tengamos un corazón enseñable, una mente flexible para poder enfrentar estos desafíos tomados de tu mano. Y te damos gracias, Señor. Y yo quiero poner, Señor, este sistema de apoyo post pandemia que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puso en su escrito, para que verdaderamente, Señor, vos estés fluyendo poderosamente, que sigas revelando y sigas dando la fortaleza para poder hacer los cambios que se necesitan, para poder vivir, ser cuerpo, vivirnos como cuerpo, creernos como cuerpo y articularnos como cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llenanos, Señor, de una nueva ilusión. Necesitamos ese don, de una nueva esperanza, de una nueva fortaleza, de una nueva expectativa. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es mi propuesta para usted en este tiempo, después de lo que estuvimos trabajando? Tenga pensamientos constructivos, una buena actitud previa para la situación, porque la ilusión es el componente brutal para transformar el cerebro. Eduque su voz interior para poder salir del desamparo. Busque un compañero o una compañera de oración. Eso es importantísimo. Busque ayuda cuando sea necesario. No oculte sus dificultades. Haga ejercicios físicos, Cuide el círculo de cuidado alrededor suyo. Rodéese de personas que hagan un círculo alrededor suyo, de personas confiables, en las que pueda descansar, en las que pueda compartir, en las que pueda sacarse los zapatos y mostrarse cómo es. Medite en la palabra y para poder, pero no la lectura solamente, sino dejarse meter en el río de Dios para poder aceptar las cosas que Dios trae, lo que le revela, y dejar de controlar todo y abandonarse en la presencia del Señor. Cuide su alimentación, cuide sus pensamientos, cuide su lengua, su temperamento y sus emociones. Esa es mi prescripción. Proverbios 20:28 dice: el buen liderazgo se construye sobre el amor y la verdad, pues la bondad y la integridad son las que mantienen a los líderes en su posición de confianza. Así que revea de qué manera vamos a seguir construyendo nuestro liderazgo. Muy bien. Elba, ¿nos Sí. queda un tiempito para algunas consultas? Si los hermanos me permiten, sí. Porque son las 12. Pero sí, yo Elba, no... hay lugar para consultas. Dale, Juancito. ¿Cuál es la herida detrás de una visión pesimista de la vida? La herida detrás de una visión pesimista de la vida, bueno, cuando ahí la persona tiene que identificar la visión que la familia tenía de la vida. ¿A qué venimos al mundo? Si completa la vida con lo que decían, venimos al mundo a sufrir. Chao. La vida es una lucha. Chao, todo en el campo de batalla. En los cristianos, usted va bueno, no sé, a mí me ha pasado. ¿Cómo está, hermano? En la lucha, en la lucha. Y se agarran del versículo, en el mundo tendréis aflicción. Y ahí, chao.
¿no? Nunca en la victoria. Entonces siempre si tienen esa visión de la vida, que la vida es una lucha, que siempre estamos batallando con el diablo y en vez de agarrarme del brazo del Señor, entonces ahí se construyen las visiones pesimistas y además de experiencias de la vida, ¿no? Cuando no me fue como yo quería, en vez de resolver la frustración, me pongo en modo fatalista, ¿no? ¿Cómo acompañar cuando la persona tiene un sentimiento negativo sobre inteligencia emocional? Un pensamiento negativo sobre, No, hablando de la inteligencia emocional. bueno, entonces es decir, ¿por qué? ¿Cuál es esa raíz del pensamiento negativo? El desamparo puede llevar a la persona a desarrollar un sentimiento de víctima, ¿no? Todos me fallaron. Entonces, como todos me fallaron, todos me van a seguir fallando. Entonces, yo soy víctima de lo que... No puedo confiar en nadie porque, viste, siempre me fallan. Entonces, ese sentimiento de víctima abre la puerta a ser víctima verdadera. Y es como que si usted tuviera un cartel en su frente que dice, soy víctima, aprovecha, ¿no? Entonces, ¿por qué se nutre, por qué no puede tener esa persona? Hay que trabajar mucho con la persona y decir, ¿por qué no puedes tener un pensamiento bueno? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué oscuridad hay ahí detrás que no se puede tener un pensamiento bueno? ¿No? Con una persona que no puede tener ningún pensamiento bueno, usted no vaya a pensar que usted le dice, tené la fe de Abraham, la esperanza contra toda esperanza, y la persona se va a dar vuelta como un matambre. No. Usted empiece con algo pequeñito, con el grano de mostaza. ¿Entiende? Entonces, pero ahí, en ese caso, lo que tenemos que trabajar no es la frustración de la persona, es mi propia frustración porque la persona no la ve, ¿no? Entonces, yo tengo que poder decir, Señor, dame la gracia y ilumíname. La vez pasada estaba trabajando con una persona que tenía todo este tema del desamparo, que no la veía, que habíamos tenido una entrevista pastoral de 4 horas para terminar en el fracaso. Y entonces digo, ay Señor, ¿cómo se revierte esta situación? Y me hizo acordar que mi papá nos contaba una historia cuando éramos chicas, que había un hombre que caminaba en una calle torcida, que se sentaba en una silla torcida, que se dormía en una cama torcida, y en realidad el que estaba torcido era el hombre. Entonces veía todo torcido. Entonces le cuento el cuento a la persona y fue empezando a reaccionar. Y gracias a Dios, el Señor transformó todo. Pero ahí necesitamos la gracia para sostenernos en el proceso de la transformación y creer que Dios transforma. Porque aunque lo padezcamos en el medio, por eso decía Isaías 30, aunque tengas un poco de sufrimiento, no se te va a esconder más, ¿no? Puede ser que el optimismo dependa de si las personas hacen lo que quiero y si no me frustro. Sí, tal cual, pero es un optimismo selectivo. Y en realidad no se llama optimismo selectivo, se llama control y manipulación. ¿Voy a estar feliz si haces esto? No. ¿No? Entonces, no tiene que ver con eso. ¿Es peligroso ser extremadamente optimista? No, ahora, si usted se pone en una fantasía patética, es otro tema, ¿no? Si el optimista tiene que tener criterio de realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con la edad que tengo, puedo ser requete optimista, pero no puedo pensar que voy a poder correr la maratón, por más que haga cosas. ¿Qué quiere que le diga? ¿Entiende? Entonces, el optimismo tiene que tener un criterio de realidad. Yo puedo sentir que puedo ir a alcanzar un sueño. Por ejemplo,
un sueño que podría tener es de hacer otra carrera a esta edad, no importa, el que me lleve lo puedo hacer, pero pensar que voy a correr la maratón es otro tema, ¿no? Entonces, hay fantasía, una cosa es el optimismo y otra cosa es la fantasía que no tiene viso de realidad, ¿no? Son diferentes, ¿sí? Bueno, y por ahora, hasta acá. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias, Juancito, por acompañarme. Un placer. Así que creo que fuimos bastante correctos con la hora, ¿no? Muchas gracias, Selva, muchas gracias, Juancito. Bien claro, bien expresado. Yo creo que si hubo pocas preguntas era porque fue bien claro el mensaje. Así que un aplauso. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga mucho, Elba. Dios te siga bendiciendo, mejor dicho. Muchas Así que gracias. ahora vamos a los grupos, Cristian, y después que no se vaya Sí. nadie porque tenemos 2 anuncios muy importantes para darles.